Hola, 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 bienvenidos a Estudiando con la Profe Nidia. Hoy vamos a hablar de la oratoria. La oratoria es algo natural del ser humano. La oratoria no es solo oralidad, es decir, no es el mero hecho de hablar a otros y otros, sino que involucra una cantidad de técnicas y reglas o principios que nos permiten expresarnos de manera clara ante un público numeroso. La finalidad de la oratoria es transmitir un mensaje sin miedos o desconfianzas y con desenvoltura. La oratoria está relacionada con la elocuencia de poder convencer con nuestras palabras o conmover a quien o a quienes nos escuchan. Dentro de la literatura, la oratoria tiene que ver con los procesos literarios cuya finalidad es la de persuadir, como por ejemplo una conferencia. Un orador debe modificar las emociones de los oyentes, no solo brindarles una información. Ahora bien, la oratoria es algo natural en el ser humano, como capacidad de persuadir o convencer a otros acerca de nuestro punto de vista u opinión. Sin embargo, se ha desarrollado como disciplina con sus reglas y sus características propias. ¿Dónde se originó la oratoria? La historia de la oratoria constituye lo fascinante de las raíces evolutivas de la humanidad y forma parte del maravilloso mundo de la comunicación, tomando en cuenta que esta es indispensable para el desarrollo del hombre dentro de la sociedad. Cuando se hace referencia a la historia de la oratoria, se debe considerar dónde nació y se desarrolló. En este sentido, podemos conocer mejor por dónde viene orientada. La oratoria nació en Sicilia y fue Grecia donde se desarrolló y se consideró como un invaluable instrumento en la política. Estudiando a fondo se conoce acerca de la existencia de profesionales en este ámbito. Estas personas eran conocidos como logógrafos y tenían la ardua o maravillosa tarea de redactar los discursos para los tribunales. La oratoria está influenciada por Sócrates, quien creó una gran escuela de oratoria en Atenas. Se dice que él tenía un amplio concepto acerca de la verdadera misión de un orador. Este debía ser un hombre instruido, solo así garantizaría el progreso del Estado, siendo Demóstenes el mejor en este arte. Indagando un poco más, se descubre que la oratoria pasó de Grecia a República Romana. Ahí Marco Tulio Cicerón la fue perfeccionando. Esto hizo que influyera en otros campos como la literatura, especialmente en la poesía. De alguna manera, la historia de la oratoria constituye un legado importante para la humanidad. De generación en generación, la comunicación va evolucionando y el arte de comunicarse se ha convertido en pieza fundamental para el desarrollo humano. Brinda herramientas necesarias que ayudan al ser humano a desenvolverse dentro de la sociedad en cada ámbito de sus vidas. La oratoria se ha desarrollado desde tiempos inmemorables y con el transcurrir del tiempo ha ido evolucionando. La evolución de la historia de la oratoria está dividida en 4 periodos o edades. La Edad Antigua. Durante este periodo, la oratoria, y en ese entonces los griegos pagaban a un orador denominado logógrafo para ser defendidos en los tribunales. Cabe destacar que en la antigüedad un orador era una persona respetable, ya que se definía como honesto y un experto en el arte de hablar. Poco después, con el desarrollo de la democracia, surgieron escuelas de oratoria y retórica, esto con el propósito firme de formar grandes oradores. La Edad Media. La oratoria en la Edad Media se desarrolló durante los siglos XI y XIII. Con la llegada del cristianismo se desarrolla la oratoria sagrada, la cual se popularizó con la predicación durante esta época. Es justo durante estos siglos en los cuales surge la revolución de la oratoria. La Edad Moderna. En esta edad la oratoria fue utilizada especialmente como un don con el cual se logró la agitación de las masas de un pueblo. Esto se debe a que para esta época en Europa se desarrolló la Revolución Francesa.
La oratoria fue la única arma que utilizó Francia durante la Revolución. Se dice que fue una gran época para la oratoria. La edad contemporánea. La oratoria en esta edad corresponde desde la culminación de la Revolución Francesa hasta la actualidad. Se dice que las cualidades esenciales de la oratoria contemporánea no son más que la naturalidad, brevedad y veracidad en lo que se habla. Hoy día la oratoria está inmersa en todos los seres humanos y se ha convertido en herramienta fundamental para su desarrollo en la sociedad. En cada uno de los periodos evolutivos de la oratoria se destacan importantes figuras como los oradores más representativos según la época. En la Edad Antigua figuran como oradores representativos Demóstenes en los años 384 y 322 a.C., quien fue un orador político ateniense, máximo orador de la Grecia clásica debido a la originalidad de sus discursos y la precisión de sus argumentos. Otro gran orador fue Sócrates entre los años 469 y 399 a.C. Fue un filósofo griego quien utilizó la oratoria como expresión pública para atraer la atención de las personas. Y por último, Marco Tulio Cicerón entre los años 106 y 43 a.C. Fue un orador representativo quien centró la oratoria en su carrera política y se le conoce como uno de los autores más importantes de la historia romana. Durante la Edad Media, los oradores más representativos formaron parte de la Iglesia. Tal es el caso de San Agustín de Hipona, santo, padre y doctor de la Iglesia Católica. Fue conocido como el máximo pensador del cristianismo. Igualmente, San Juan Crisóstomo formó parte del grupo de los oradores de la época. Fue un clérigo cristiano eminente y patriarca de Constantinopla y considerado como uno de los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente. San Gregorio Nacianceno también forma parte de este grupo de oradores. Se le consideró como un orador y filósofo quien estableció el paradigma de los teólogos y los eclesiásticos bizantinos. Durante la Edad Moderna, el máximo orador fue Maximilien Robespierre, abogado, escritor y orador francés, a quien se le denominó como el incorruptible, líder prominente de la Revolución Francesa. En la Edad Contemporánea se destaca como orador prominente al Ernesto Che Guevara, un político y militar cubano, principal líder de la Revolución Cubana. A través de la palabra fue capaz de convencer a grandes multitudes a participar en una lucha armada, ícono de las injusticias sociales. Asimismo, Martin Luther King, quien luchó incansablemente por los derechos civiles de los afroestadounidenses, utilizó la oratoria en la predicación religiosa y el activismo por el cual recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1964. Desde la Edad Antigua, la oratoria ha sido una herramienta fundamental para la elaboración de discursos que en sus inicios eran netamente políticos. Actualmente esta realidad no ha cambiado, solo que su uso se ha expandido a otras áreas. Sin embargo, sigue siendo de gran relevancia en las actividades políticas y jurídicas. Las ciencias políticas requieren de un alto nivel de oratoria para convencer a todo un país de que sus propuestas son las mejores para toda la nación. En esta rama, el éxito depende principalmente de las habilidades comunicativas, considerando la confianza, seguridad y persuasión como pilares fundamentales de la oratoria. Además de la política, actualmente la oratoria se está implementando en otros ámbitos. El arte de la palabra se ha apoderado de la economía, la motivación y la religión. La oratoria se ha convertido en pilar fundamental del ser humano, porque no se trata de hablar bien, sino de saber comunicarse. Existe en la actualidad una clasificación de los tipos de oratoria según la finalidad del orador. Tenemos la oratoria social, también llamada ceremonial, augural o sentimental,
son las que se desarrollan en un determinado ámbito donde el ser humano participa de una ceremonia. Oratoria pedagógica busca transmitir la cultura mediante la palabra hablada, es decir, transmite conocimientos. Es una oratoria didáctica o académica que busca enseñar. Tenemos la oratoria forense, se usa dentro de la ciencia jurídica y busca exponer con claridad los informes de jueces, abogados y fiscales. También tenemos la oratoria persuasiva, cuando los políticos exponen y debaten ideas políticas y es utilizada principalmente en épocas de sufragio. La oratoria sacra o religiosa realiza sermones a partir de la palabra de Dios, utilizando como base la Biblia u otros libros religiosos. La oratoria dentro de una empresa llamada Management Speaking es utilizada por hombres de negocios y empresarios a fin de transmitir objetivos corporativos. Pero ¿cuáles son las características más importantes de un buen orador? Un orador debe conseguir que el público lo escuche con atención. La oratoria no es simplemente hablar en público. Un buen orador debe reunir ciertas características que lo hacen distinto al resto de los hablantes comunes. La oratoria siempre se realiza con un orador individual frente a un público receptor, que es el receptor colectivo. El orador debe hablar con claridad, pero además con entusiasmo, eficacia y persuasión. El lenguaje es su herramienta principal. Un orador debe saber hacerse escuchar, debe lograr que el público muestre interés y sea reflexivo. Debe el orador tener claro el fin de su discurso. Puede ser un discurso persuasivo a fin de convencer al público de una opinión, por ejemplo. Además, puede enseñar, conmover o agradar a su público. La apariencia física es muy importante, así como el aseo personal. El atuendo que elige el orador debe estar acorde con la circunstancia, dependiendo si es una ocasión formal o informal. Un orador debe mantener una actitud positiva, estar relajado y gozar de buena salud física y psíquica. Además, debe poseer mucha capacidad de memoria, ya que la oratoria requiere un 90% de habla y apenas un poco de lectura de apuntes, de ser necesario. Un orador debe ser sincero y congruente, es decir, que haya relación entre lo que un orador dice y hace. Además, debe ser leal a quien ha confiado en él o ella. El orador debe perder el miedo y los prejuicios a hablar en público. Debe tener soltura y saber estar frente a un público. Un orador debe conseguir que el público lo escuche con atención, se sensibilice con él y lo comprenda. Y en caso de ser un discurso persuasivo, que el oyente se convenza de lo que el orador está diciendo acerca de un tema. Bueno amigos, hasta aquí el tema de la oratoria. Espero que me sigan, se suscriban a mi canal, compartan, etiqueten, pregunten y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!